Continuamos hoy en un texto de Romanos que voy a estar leyendo en unos minutos. Yo necesito introducir el texto y lo que voy a hacer, algo que no es usual, pero lo voy a introducir con una porción del texto de Romanos 5 que no cubrimos la semana pasada. Nosotros cubrimos hasta el versículo 5 de Romanos 5. Expusimos del 1 al 5. Y del 6 al 11, por un lado el tiempo no nos iba a dar, pero por otro lado, la realidad es que las verdades expresadas en ese texto habían sido cubiertas en parte en el mismo texto expuesto y en parte en los otros mensajes que hemos estado compartiendo con ustedes. De manera que yo voy a resumir esas verdades que están ahí del versículo 6 al 11 y eso mismo nos va a servir de introducción para el texto que sí yo quiero cubrir. Entonces, comenzando en el versículo 6, ahí Pablo nos recuerda que nosotros o que Cristo nos salvó en nuestra debilidad, en la debilidad de la carne. Y cuando Pablo habla de que nos salvó cuando éramos débiles, en esencia se está refiriendo a una debilidad en todo el sentido de la palabra. Nosotros éramos débiles para creer, lo seguimos siendo, débiles para amar a Dios y amar su palabra, débiles para rechazar las tentaciones que nos llegan una y otra vez, débiles para cumplir la ley, débiles incluso para cumplir los compromisos que nosotros mismos hacemos con nuestra propia palabra, débiles para perseverar en el camino, y en ese estado de debilidad Cristo nos salvó. La razón por la que Pablo está haciendo eso es para que podamos entender mejor lo sublime, lo enorme de su gracia. Debido a esa debilidad, o mejor dicho, debido a nuestra naturaleza pecadora heredada por Adán o desde Adán a nosotros, pues esa debilidad se manifiesta de todas esas maneras como acabo de mencionar. En el versículo siguiente, entonces, Pablo trae a colación algo que hemos estado mencionando en diferentes momentos, con diferentes palabras, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pablo está diciendo, yo quiero ayudarte a entender ahora cómo fue que Cristo murió, por quiénes murió. Es difícil encontrar a alguien que muera por alguien que realmente es bueno. A lo mejor aparezca algo, pero eso no fue como Cristo murió. Dios demuestra su amor, versículo 8, por nosotros, o para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo malvados, viles. ¿Recuerda lo que cantamos en la canción? Yo, un vil pecador. Estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. Esa es la mejor evidencia, la mayor demostración, la mayor exposición del amor de Dios, que cuando nadie está dispuesto, casi nadie está dispuesto a morir por un justo, resulta que Cristo murió por pecadores que no merecían la salvación. Es interesante porque esa palabra que aparece en el versículo 8 de Romanos 5, amor, es la palabra agape, que nosotros lo usamos como con mucha regularidad. Pero ¿sabes qué? La palabra agape no existía en el vocabulario cuando los traductores del Antiguo Testamento, en hebreo, quisieron vaciar eso en griego. Y cuando los autores del Nuevo Testamento quisieron escribir, no había una palabra en griego para el amor que Dios describe acerca de cómo Él nos ha amado, ese amor incondicional, eterno, que no falla, es un amor que está ahí todo el tiempo. No lo había. Y eso que en el griego hay 3 palabras diferentes para hablar del amor filial, el ergos, el amor entre amigos, el philos, el amor íntimo entre una pareja, eros. Pero no había una palabra para amor incondicional como el de Dios. Y se creó una palabra para poder describir lo que el Nuevo Testamento describe, valga la redundancia, acerca del amor de Dios. Entonces Dios demuestra su agape para con nosotros en que Él murió, Cristo murió por nosotros, aun siendo pecadores. Versículo 9 dice algo más. No solamente que éramos pecadores, murió cuando éramos sus enemigos. Entonces el punto de Pablo es que si Él hizo eso cuando tú eras un pecador, si Él hizo eso cuando tú eras su enemigo, ¿cuánto más no Él hará
no hará Él ahora que tú has sido justificado, y que esa justificación es la que te lleva a ser librado de la ira de Dios. Es el versículo 9. Entonces ahora, recuerda hermano, que cuando Pablo habla de que somos salvos de la ira de Dios, hay varias cosas que tenemos que recordar. Tú eres salvo de Dios, tú eres salvo de su ira. Tú eres salvo por Dios, porque si Él no interviene, tú y yo estuviéramos camino a la condenación. Pero luego tú eres salvo para Dios, y esa es la parte que a nosotros más se nos olvida, que Dios no me salvó para que yo viva mi propia vida, para que yo siga mi propio derrotero, para que yo siga mis propios planes, mis propios anhelos. No, yo fui salvo de Dios, por Dios, para hacer posesión de Dios. Entonces, eso es lo que hace que mi salvación esté garantizada. Versículo 10, y cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y finalmente, en el versículo 11, Pablo nos dice lo siguiente: en Dios nosotros tenemos razones por todo eso para gloriarnos. Nos gloriamos, nos celebramos, estamos anhelando el podernos encontrar con Dios. Nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido reconciliación. Entonces ahora, con todas esas verdades que la hemos cubierto en mensajes anteriores, pero que ahora estaban ahí como formando ese puente entre el texto del mensaje del domingo pasado y el de hoy, yo quise básicamente resumirlo y usarlo de introducción, para entonces predicar este mensaje que yo he titulado El triunfo de la gracia de Cristo sobre el pecado de Adán. El triunfo de la gracia de Cristo sobre el pecado de Adán. James Montgomery Boyce, en su comentario acerca del libro de Romanos, creo que bien dice que en la historia de la humanidad han habido dos grandes hechos. Dos hechos gigantescos. Uno, la transgresión de Adán, y dos, la crucifixión de Cristo. Los dos fueron horribles. Ambos fueron trascendentales. Entonces, con el primero, con la transgresión de Adán, ese hecho trajo condenación y muerte. Y el segundo, la crucifixión de Cristo, trajo nuestra justificación, y con nuestra justificación trajo la vida. Lo que Pablo va a hacer en el texto que vamos a leer ahora es, él va a tomar a esos dos personajes, al primer Adán y al segundo Adán. Va a comparar la muerte y la vida. Va a comparar la gracia con la transgresión. Y es un texto que cuando leamos va a sonar un tanto difícil de entender. De hecho, varios académicos consultados opinan que este texto es el más difícil de comprender de toda la carta de Romanos y quizá del Nuevo Testamento. De manera que se lo digo de antemano, por si al inicio suena difícil de comprender, que no diga, yo no entiendo eso, y apagues tus oídos, sino que más bien diga, yo necesito prestar atención para ver exactamente qué es lo que Dios tiene que decirnos. Y con eso entonces yo comienzo leyendo del versículo 12 hasta el 21, un texto más largo de lo que usualmente exponemos, pero es toda una sola idea. Versículo 12, capítulo 5. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación.
Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Yo les dije que no era un pasaje fácil de comprender, de manera que pidámosles a nuestro Dios que nos dé agudeza, tanto a mí para explicar, a ustedes para escuchar, y que al final nosotros podamos aquilatar mucho mejor lo que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 12, Pablo introduce el tema. Y parte de la dificultad está en que Pablo, después que introduce el tema en el versículo 12, abre un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis abre otro paréntesis, para luego conectarnos en el versículo 18 con lo que él dijo en el versículo 12. Hubiese sido más fácil si él va del 12 al 18 y luego trae lo otro, pero ese no es Pablo. Pablo siempre vive abriendo paréntesis, todo el tiempo, en todas sus cartas. De manera que con este texto que leímos, se escucha otra vez, versículo 12 solamente. Vamos a tratar de desempacar los versículos. Un solo versículo ahora. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, fácil de entender, y por medio del pecado la muerte, fácil de entender, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. No tan fácil de entender. Lo que John Stott menciona en su comentario es que el pecado de Adán fue la puerta por donde entró la muerte, o mejor dicho, Adán fue la puerta por donde entró el pecado, y luego el pecado fue la puerta por donde entró la muerte. Ahora, nota que el pecado pasó de Adán, y ahí es donde comienza la dificultad para muchos, a todo el mundo. O sea, el pecado entró a Adán, todos son pecadores. Él no ha tenido descendientes todavía, todos sus descendientes son pecadores. Y no solamente eso, la muerte entró a Adán y todos sus descendientes van a morir. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nosotros somos culpables de lo que Adán hizo? Bueno, varias razones. Número uno, Adán fue constituido la cabeza federal, el representante de la raza humana. Él fue nuestro mejor representante. Tanto fue Adán la cabeza federal de toda la raza, que aunque Eva mordió la fruta primero, Eva ni siquiera es mencionada como la culpable. Es Adán a quien se le está cargando el pecado, la transgresión, aunque Eva transgredió con él. Recuerda, por ejemplo, para que puedas entender cómo es que él fue la cabeza federal, cuando un presidente le declara la guerra a otra nación, puede ser que la mitad de la nación humana no esté de acuerdo con la declaración de guerra, pero resulta que esa nación está en guerra con esta nación. ¿Pero por qué? Porque el representante federal nos declaró en guerra y ya todos estamos en guerra. Eso sería una manera de verlo. En el momento actual, lamentablemente, nuestros hermanos venezolanos están sufriendo las consecuencias de su cabeza federal, presidente Maduro. Eso es como es. No solamente en esta explicación del Génesis, eso es como es en múltiples otras explicaciones. Yo voy a tratar de seguirlo ilustrando. Adán, como cabeza federal, al pecar, adquirió una naturaleza pecadora que yo heredo. Bueno, pero ¿por qué yo tengo que heredar la naturaleza pecadora de Adán? Él fue que pecó. Bueno, déjame ilustrártelo. Imagínate un niño que nace con el virus del HIV.
y que su mamá, hay formas no pecaminosas de adquirir el virus, yo lo entiendo, pero es simplemente para que entienda. Imagínate que su mamá adquirió el virus del HIV de una manera pecaminosa, uso de drogas y otras formas. ¿Qué culpa tiene el niño de nacer con el virus del HIV cuando él no hizo nada para adquirirlo? No, pero mi progenitora o progenitores fueron los responsables de algo que ahora yo heredo. Y ahí tú puedes seguir viendo como la similitud. Ahora, si nosotros fuéramos a ser juzgados por nuestros pecados, nosotros pecaríamos igual que Adán. Porque después de Adán, en su condición original, no ha habido ni lo va a haber, excepto Cristo, un representante mejor. Porque Adán fue puesto, recuerda, a Adán se le dio una mujer perfecta y se fue puesto en un ambiente perfecto, sin sociedad corrompida, sin tentación de la sociedad y mucho menos de los medios como nosotros tenemos hoy en día. Y cuando él estaba solito, con animales que eran sus amigos, con una esposa que era tan perfecta como él y sin naturaleza pecadora, Adán decidió no creerle a Dios. Imagínate el chance que tú y yo tenemos ahora con la naturaleza pecadora que tenemos, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, si nosotros vamos a ser un mejor representante de la raza. Es imposible. Cuando él pecó, como resultado vino la muerte. Primero la muerte espiritual, eventualmente la muerte física, y si Dios no hubiese hecho nada o no hace nada en la vida de alguien, la muerte eterna. Física, espiritual y eterna, o espiritual, física y eterna. La primera muerte fue espiritual. Tan pronto él pecó, hubo una separación entre Dios y Adán y Eva. Ya no eran las mismas personas, ya no había la misma cercanía, ya no había acceso a Dios. Eso es fruto de su muerte espiritual. Comienza el proceso de envejecimiento que no estaba supuesto a pasar. Comienza el proceso de envejecimiento que hoy nosotros no queremos aceptar, y de ahí la abundancia de cirugías plásticas y de implantación de pelo y todo lo demás, porque vamos a pelear hasta el final para no lucir viejo. Pero me estoy poniendo viejo. Y eventualmente, si Dios no arregla mi condición con él, tengo una muerte eterna. Entonces de Adán heredamos una muerte espiritual, una muerte física y una muerte eterna, a menos que Cristo haga algo. A partir del pecado de Adán, Dios no nos ve como individuos vivos. Para Dios, la muerte es la separación del ser humano con él. No nos ve como individuos vivos. De hecho, eso es lo que la palabra dice. Nos ve como individuos que estamos muertos y que tenemos que venir a la vida. Esa es la razón por la que Nicodemo, miembro del Sanedrín, va donde Cristo y lo primero que Cristo le dice, ¿sabes qué? Si tú no naces de nuevo, ¿pero por qué tú me dices que tengo que nacer de nuevo? Porque tú estás muerto. ¿Cómo que estoy muerto? Yo estoy aquí hablando contigo. Sí, pero estás muerto. Efesios 2:1, estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:5, estamos muertos en delitos y pecados. Y de ahí ahora entonces que Cristo le habla a Nicodemo de la manera como le habló. Hermanos, cuando un familiar muere, yo sé que hay tristeza, hay dolor, hay lágrimas, hay días, momentos en que echamos de menos a esa persona, pero muchas veces pensamos que él pasó, asumiendo que fuera un creyente, que él pasó del mundo de los vivos al mundo de los muertos. No. Este es el mundo de los muertos y él pasó al mundo de los vivos. Esa es la gran realidad. Dios nos ve como muertos en delitos y pecados. Cuando tú vas al cine, tú sabes, la mayoría de la gente que está sentada alrededor de ti, como Dios los ve, están muertos. De manera que tú tienes un grupo, un reguero de muertos viendo una película. Pero se te dice por qué ellos no pueden discernir muchas veces si la película es pecaminosa o no, la escena, el vocabulario, si es apropiada para mí o no, porque los muertos no disciernen la verdad de Dios. Entonces, de la misma manera que el pecado afectó a todos los hombres,
la muerte también afectó a todos los hombres. Esa muerte deja al hombre sin esperanza, fuera de Cristo. O sea, si tú vas a tener algo de bendición, del tipo que sea, por pequeña que sea, siempre la palabra la define que es en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Ese hombre queda sin propósito, sin significado para su vida y sin ninguna seguridad a la hora de vivir o a la hora de morir. La gente compra pólizas de seguro, pero el seguro te da seguridad para pagar una deuda, pero no te da seguridad de vida. El seguro de vida no es seguro de vida, es un seguro de que tú te vas a morir y por eso debes tener algo para pagarle a alguien. El apóstol Pablo entonces introduce el tema de que por la transgresión de un hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte, y ahora abre un paréntesis. Y eso en parte dificulta un poco el seguimiento, pero lidiemos con el texto tal como está inspirado. Versículos 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley de Moisés, claro, porque estamos en Génesis 3 y la ley viene en Éxodo 19, 20. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Si no hay ley, entonces no había pecado, pero el texto dice que había pecado en el mundo. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Lo que Pablo está tratando de explicar es que a Adán se le dio una ley que no estaba escrita, pero Dios se la dio directamente, verbalmente, oralmente. Él la entendió mejor que todos nosotros. De Adán en adelante, hasta que Moisés vino, no había una ley escrita. De manera que la gente no pecó contra una ley escrita. Por eso es que dice que no pecaron a la manera de Adán. No, porque esa ley, esas disposiciones claras no estaban, lo que debo, lo que no debo. Sin embargo, Pablo dice, a pesar de eso, reinó la muerte. Lo que Pablo está tratando de decirnos es el hecho de que no hubiera ley y la gente no estuviera pecando contra esa ley escrita y que la muerte estuviera reinando, te dice a ti que ya había pecado, y ese pecado, ¿cómo lo obtuvieron? Porque lo heredaron de Adán y Eva. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle, y eso es lo que David luego dice, que en pecado me concibió mi madre. Entonces, el hombre no pecaba contra una ley escrita, pero el hombre pecaba contra la ley de su conciencia, que no es tan fácil de discernir, y por consiguiente, entonces, cuando Dios miraba el pecado del hombre, que era contra su conciencia, no lo veía de la misma manera que cuando Dios ve a aquellos que pecan, como nosotros que tenemos toda la revelación escrita, pero la muerte reinaba. Déjame ver si te lo puedo ilustrar. Un niño nace y al día de nacido muere. Eso ocurre múltiples veces, lamentablemente. El niño, en sus primeras 24 horas, él no ha pecado contra ninguna ley escrita, él no sabe, él no entiende. Ni siquiera ha pecado contra la ley de su conciencia, porque él no ha hecho nada. Lo único que él ha hecho en esas 24 horas es respirar y comer algo, amamantarse. Y sin embargo, sufre la muerte, que es una consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque aunque él no pecó de una manera similar a como Adán pecó, él sí heredó una naturaleza pecadora con la que él nace. Hermanos, una vez más, nosotros no somos pecadores después de pecar. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Cuando ese niño va creciendo y comienza a pecar, ahí él no se está haciendo pecador. Él está demostrando que él era pecador al nacer en su naturaleza. Y eso también nos da a nosotros una idea de qué es lo que Pablo está tratando de transmitir.
Pero déjame darte una idea más, ahora que las Olimpiadas están terminando, creo que en el día de hoy, según me dijo mi esposa camino a la iglesia. Nosotros tenemos una corredora, Mary Lady Paulino, ganó medalla de oro, 400 metros. Pero yo leí en ocasiones que República Dominicana se llevaba una medalla de oro. Uno puede decir República Dominicana, no, Mary Lady Paulino se lleva una medalla de oro. No, pero los textos de los periodistas dicen República Dominicana, una medalla de oro. Al día de ayer, Estados Unidos, 116 medallas. China, 89 medallas. ¿Por qué China? Porque esos son sus representantes. Eso eran como las cabezas federales de las naciones. Y por eso cuando Mary Lady ganó República Dominicana. Cuando Adán pecó, pecó la raza humana. Cuando el segundo Adán vino a rescatar precisamente no a un hombre, sino a una raza humana también. Adán fue esa cabeza federal. Nota que Eva ni siquiera es mencionado, como ya te dije un momento atrás. Entonces ahora Pablo pasa a comparar al primer Adán con el segundo Adán. Pablo le habla a los corintios y le habla de ese segundo Adán, creo que en el capítulo 15 de su primera carta. Pero déjame decirte algo, hermano, se lo voy a volver a decir más adelante, pero te lo voy a decir desde ahora. En Cristo nosotros ganamos más de lo que perdimos en Adán. Quédate con eso ahí. Si eso es lo único que tú puedes recordar del sermón de hoy, lo único que tú vas a entender, está en buen camino. En Cristo ganamos más de lo que perdimos en Adán. Y Pablo quiere entonces demostrar eso. Y comienza a comparar a Adán y a Cristo en el versículo 15 al 17. Vamos a ir versículo por versículo. Versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. La transgresión de Adán, la dádiva de Cristo. Porque si por la transgresión de uno, de Adán, murieron los muchos, todos nosotros, muchos más, o mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Ok. Primer contraste que Pablo establece es de qué manera la dádiva de Dios es mejor que la transgresión. Y lo que Pablo dice es que ciertamente la transgresión de Adán trajo la muerte a muchos. Pero escuche, cuando Adán pecó en el ejercicio de su voluntad. Adán pecó habiendo sido advertido no solamente de lo que no podía hacer, sino de lo que le ocurriría si lo hacía. Adán pecó, lo hizo en incredulidad. No creyó lo que Dios le prometió, le advirtió. Lo hizo en rebeldía. Y lo hizo codiciando lo que Dios le había ofrecido. O mejor dicho, codiciando lo que la serpiente le había ofrecido. ¿Okay? Entonces, cuando Adán sufrió la muerte espiritual y eventualmente física, y nosotros heredamos a la justicia de Dios, heredamos una justicia merecida. Porque Adán se merecía justamente la justicia de Dios cuando actuó como actuó, en rebelión, en incredulidad de su propia voluntad, habiendo escuchado la advertencia, habiendo desafiado lo que Dios hizo. Bueno, Adán, lo único que tú mereces es justicia, y por consiguiente sufriste la justicia y tus descendientes también. Cuando Adán cayó, Dios no tuvo nada que ver con la caída de Adán, absolutamente nada. Dios no lo tentó. Dios no envió a la serpiente para que lo tentara. Dios no le puso tentaciones en el jardín para que él cayera. No, él lo hizo sin la participación de Dios. Luego de haber sido condenado, Dios hubiese sido perfectamente justo y entendible si hubiese dicho, lamentablemente, ellos han recibido lo que merecen. Mi justicia. Pero Dios, que es rico en misericordia, aunque Él no intervino y no tuvo nada que ver con la caída, ahora Dios interviene para levantarlos de la caída.
De manera que ahora Pablo habla en el versículo 15 de la gracia de Dios y el don por la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, que a través de eso abundó esa gracia para muchos. Ok, de nuevo, en la caída de Adán Dios no tuvo ninguna participación. En la redención de Adán Dios tiene que invertirse. No es simplemente vamos a hacer algo, no, Dios tuvo que invertirse por completo. Tuvo que enviar a su hijo, el hijo tuvo que venir, ser avergonzado, ser desnudado, ser traspasado, ser colgado. Dios tuvo que invertirse para redimir a un hombre y a una raza con una caída en la cual él no tuvo ninguna participación. Adán recibió la justicia que merecía. Pero ahora Dios, en vez de decir, ok, le voy a dar mi justicia y ya terminamos, hagamos otro hombre, Dios dice, no, yo tengo otra oferta. La Trinidad se reúne, por así decirlo. Dice, ¿y qué podemos hacer? Bueno, en vez de darle justicia, porque la justicia lo que va a hacer es que lo va a hundir, bueno, ya se hundieron, lo va a dejar hundidos, le vamos a dar gracia. Entonces la caída de Adán resultó en la muerte que él merecía. La gracia de Dios sobre Adán y sus descendientes resultó en la vida que ellos no merecían. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿No? Ok. Ok, entonces ciertamente la dádiva es superior a la transgresión por mucho. Porque es que la muerte ustedes la merecían, la vida ustedes no la merecían. La muerte es el resultado de mi justicia, eso es uno de mis atributos, pero la vida que yo ahora le voy a tener que dar, pero voy a tener que dársela invirtiéndome por completo, para que esa gracia pueda resultar, yo voy a tener que invertirme y de manera particular mi hijo. Bueno, el Espíritu también, que es quien regenera. Entonces Pablo luego habla de la singularidad de la transgresión, una sola transgresión. Pero cuando Dios se dispuso a redimir lo que se había dañado, perdido, cualquier palabra que quiera usar, Dios tuvo que aplicar la gracia, no para la singular transgresión de Adán, sino que tuvo que aplicar la gracia a personas que habían pecado una vez, otra vez, múltiples veces, por todos los años de su vida hasta que murieron, y haber hecho eso para millones de veces, para millones de personas. La transgresión la cometió un solo hombre y fue una sola, pero la gracia se le aplica ahora a múltiples personas que han pecado millones de veces y son millones de ellos. ¿Me van siguiendo? ¿Va la gracia tomando color y tamaño en tu mente? Porque es a la altura de esa gracia que tú y yo tenemos que vivir si queremos vivir una vida digna de su llamado. Versículo 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. ¿Qué fue lo que vino por medio de aquel que pecó? De Adán, el pecado, la muerte. Pues no sucede así con el don. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, lo que acabo de explicar, resultando en justificación. Hermanos, yo no sé si tú entiendes esto teológicamente, pero cuando Dios hizo un pacto con Adán y Eva, Él hizo un pacto de obras. Tú pecas una vez, estás muerto. Es un pacto de obras. ¿Tú quieres seguir viviendo? Obra bien. De ahí en adelante, todos los pactos que Dios ha hecho, no importa si fue con Noé, con Moisés, con Moisés, con David y eventualmente con Cristo, han sido pactos de gracia todos. Porque esa es la única manera de explicar cómo es que pecas y no te caes muerto inmediatamente. Es un pacto de gracia, pero ellos tuvieron un pacto de obra. De manera que la dádiva de Dios, por gracia, es muy superior al pacto de obras en el que Adán y Eva estuvieron
Y la aplicación de la gracia resultó a muchas más personas en múltiples ocasiones y no simplemente como causa de una sola transgresión que Adán cometiera. Entonces, la aplicación de la gracia a personas pecadoras de manera reincidente terminó siendo la acción mediante la cual Dios justifica al pecador sin ser justo. Nos declara justos. O sea, ahora mismo, si tú verdaderamente naciste de nuevo, tú estás en un estado de justificación, tú has sido declarado justo, pero tú sabes que no lo eres. Y si no lo sabes, ven al final para explicártelo, pero tú sabes que no lo eres. Yo sé que no lo soy. Nosotros no somos justos en nosotros mismos. Entonces, ciertamente la dádiva de Dios es muy superior a la transgresión de Adán. ¿Te recuerdas la canción? Mis pecados son muchos, mis faltas son muchos, pero tu gracia es mayor. Ese es el punto. Mis pecados son miles o millones, pero tu gracia es mayor. Entonces ahora en el versículo 17, lo vamos a leer, Pablo contrasta dos reinos. El reino de la muerte y el reino de la vida. En uno reinó la muerte, por eso es el reino de la muerte, por eso le estamos llamando el reino de la muerte. Y en el otro reinó la vida y por eso le estamos llamando el reino de la vida. Aquí voy, versículo 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, ese es el reino de la muerte, reino número uno, vamos a llamarlo. Mucho más reinarán en vida, reino número dos, por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. De nuevo, cuando Adán pecó, comenzó a reinar la muerte. ¿Tú quieres saber cómo, cuánto, con cuánta claridad reinó la muerte? Tú tomas la descendencia de Adán. Génesis 5. Se habla de Set, el hijo de Adán. Caín, Abel, Set. Génesis 5. Tú comienzas a leer los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y no sé qué más sigue de Adán. Yo te voy a leer qué les pasó a las cabezas de cada una de esas generaciones por las próximas 6. ¿Okay? Génesis 5, versículo 5. Adán vivió 930 años y después murió. Versículo 8. Set vivió 912 años y después murió. Ese fue su hijo. Enós, su nieto, vivió 905 años y después murió. Versículo 14. Cainán vivió 910 años y después murió. Versículo 17. Mahalalel vivió 895 años y después murió. Versículo 20. Jared vivió 962 años y después murió. Muerte, muerto, 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 muerto. Reinó la muerte. Reinó la muerte. Adán fue inicialmente colocado en el reino de la vida para que no muriera, pero él decidió otra cosa. Y él decidió en el reino de la vida hasta que pecó. Y ahí comenzó a reinar la muerte, lo que te acabo de leer. Hermanos, Adán tenía vida y podía perderla y la perdió. Pero tú sabes que en Cristo nosotros reganamos la vida y no podemos perderla. Una y otra vez, en Cristo ganamos más de lo que perdimos en Adán. Adán tenía vida, podía perderla y la perdió. En Cristo yo gano la vida, la tengo y no la puedo perder. De ahí la importancia que podamos entender estas cosas para saber de qué manera vamos a responder y a vivir con mayor gratitud y para nuestro Dios. Pablo aterriza en los próximos versículos 18 y 19 a donde él quería llegar. Él debió haber hecho el versículo 12, óyeme a mí diciéndole a Pablo lo que debió haber hecho. Hubiese sido más fácil que hubiese escrito el versículo 12, deja esa parte afuera y va directamente al 18, porque ahí es donde continúa su introducción del versículo 12. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Ok? Entonces, una sola transgresión resultó en una condenación colectiva.
La transgresión de Adán nos hizo a todos pecadores. Eso ya lo hemos estado diciendo. De esa misma manera, un solo acto, una sola acción de parte de Cristo resultó en la justificación de todos aquellos que reciben el don de la gracia o reciben a Cristo como Salvador. Uno y uno. Una transgresión, una justificación. Un solo acto. Te condena, pero un solo acto me trae a la vida. Y entonces ahora en el versículo 19, Pablo pone de un lado, toma como una balanza. Esto es una ilustración, pero de nuevo, como las verdades que están aquí no son tan fáciles de descifrar, quizás esto nos ayude a ver el versículo 9. Pablo pone en un lado de la balanza la desobediencia de Adán. Imagínate esto, esta es la balanza. Entonces ahora ponemos aquí la desobediencia de Adán en mi mano izquierda y la balanza hace esto. Y luego viene el segundo Adán, cumple la ley, va a la cruz, se sacrifica, y cuando él viene y hace lo que hace, la balanza no simplemente hizo esto y se equilibró otra vez. No, porque si eso era lo único que iba a pasar, ¿tú sabes qué iba a tener que ocurrir? Que Dios iba a tener que comenzar otra vez a probarnos a nosotros de la manera de Adán, a ver si nosotros íbamos a pasar la prueba, para ver si se podía construir otra generación. No, la balanza no quedó equilibrada. Lo que Dios hizo es que pone el sacrificio de Cristo, aquí estamos desbalanceados con Adán, pone el sacrificio de Cristo aquí en la cruz y le hace así a la balanza, de manera que una vez tú ganas vida en Cristo, no puedes perder lo que ganaste. Y tampoco tiene que ser probado como Adán. En otras palabras, Cristo fue a las pruebas nacionales, pasó el examen. Y después que pasó el examen dijo, yo pasé el examen por todos ustedes, no tienen que tomarlo. Yo cumplí la ley, lo único que tienes que hacer es creer lo que yo he hecho, creer que yo soy tu Redentor, tu Salvador, confiar en mí, entregarme tu vida, que ya yo entregué la mía y por gracia tú eres perdonado y declarado justo. ¡Wow! ¿Entendiste lo de la balanza? Ciertamente, la gracia de Cristo triunfó sobre el pecado de Adán. Déjame leer el versículo 19 otra vez. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serían constituidos justos por siempre, para siempre, sin la posibilidad de volver atrás. Esos dos versículos, 18 y 19, son el centro de gravedad de todo el pasaje. Por eso es que el 12 y el 18 y 19 son los que mejor encajan, porque el otro era una explicación en paréntesis de qué pasó antes de que la ley llegara. Pero ese es el centro de gravedad de todo el pasaje. Versículo 20 y 21 ahora. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Ok, antes de que la ley de Moisés llegara, claro, la gente pecó, ahí está el diluvio para explicarlo, y está Sodoma y Gomorra para explicarlo, pero pecaron, sus pecados fueron contados cuando violaron la ley de su conciencia. En otras palabras, aquellas personas de Sodoma y Gomorra entendían en sus conciencias que eso era contra diseño natural de Dios. Violaron esa ley. Pero la ley de Dios tiene múltiples otras estipulaciones, resumidas en los 10 mandamientos, que esta gente no conocía, de manera que el pecado que se le tomó en cuenta fue el pecado que ellos cometieron contra su propia conciencia. Eso es lo que Pablo está tratando de explicar. Pero cuando llegó la ley escrita, ahora el ser humano era más culpable y más pecador. Porque había más cosas que no se podía hacer, claramente estipulada, y la hicimos. Pecados de comisión, los cometimos. Había múltiples cosas que debíamos hacer y que no hicimos y que todavía sigue ocurriendo y son pecados de omisión. Pero eso lo trajo
la ley. Entonces, cuando la ley llegó, abundó el pecado. Entonces, ahora, como abundó el pecado, para Dios perdonar la abundancia de pecado, que ahora la ley puso de relieve claramente, la gracia tuvo que sobreabundar para perdonar más pecado a más gente por más años. ¿Me entendieron o no me entendieron? Ok. Donde abundó el pecado, abundó la gracia. Quizás una ilustración que puede ayudar en parte. Imagínate que ahora alguien prenda una velita aquí, en este salón. Probablemente, a menos que yo esté viendo a esa persona directamente, no la voy a ver. Pero si tú apagas el salón completo, en medio de esa oscuridad tú pones una velita, inmediatamente tú vas a ver dónde está. Porque donde abundó la oscuridad, abundó la luz. ¿Se puede entender? Yo podría caminar incluso con esa velita por los pasillos, porque ahora la velita en medio de la oscuridad se ve mucho más abundante. Bueno, cuando la ley vino, lo único que la ley puso de manifiesto es cuán oscura era la humanidad en su pecaminosidad. Y ahora entonces la misma gracia de Dios, pero aplicada contra más pecados que la ley puso de manifiesto, pues resultó que donde ese pecado estaba abundando, asimismo abundó la gracia de Dios. Y con eso Cristo ha perdonado un número mayor de transgresiones cometidas contra nosotros. Versículo 21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esta es la idea. El pecado trajo la muerte, de manera que podemos decir que el pecado reinó en la muerte. De igualmente, la gracia reinó por medio de la justicia o de la santidad de Cristo que Él mismo trajo a nosotros. Entonces, hermanos, recuerda, Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, sin pecado, con una voluntad libre, que le permitía pecar o no pecar. Pero Adán pecó. Ese fue el momento de la creación. Bueno, sin comillas, momento de la creación. Nosotros ahora en Cristo no somos el fruto de la creación, ya eso pasó. Nosotros somos una recreación. Pablo lo dice, 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Él era una criatura, pero ahora él es una nueva criatura. Yo soy el resultado de una recreación. De manera que ahora en Cristo, lo que Adán dañó, corrompió, torció, ensució con el pecado, ahora en Cristo yo soy redimido por su sangre y resulta que la imagen de Dios que Él manchó, ahora en Cristo Él la está redimiendo y limpiando a través de mi proceso de santificación. Y cuando eso termine, eventualmente yo voy a ser glorificado. Y cuando yo sea glorificado, yo tendré la imagen de Cristo completamente limpia, sin arrugas, sin mancha. Tendré una voluntad libre como la que tuvo Adán. Estaré en la presencia de Dios como lo estuvo Adán. Estaré sin pecado como estuvieron Adán y Eva. Pero ahora, a pesar de que mi voluntad es libre, no solamente que no voy a pecar, ni siquiera voy a querer pecar. De manera que otra vez lo que ganamos en Cristo es mucho mejor, muy superior a lo que perdimos en Adán. El resultado final es superior al producto inicial. Un hombre a la imagen de Dios, con voluntad libre, en la presencia de Dios, con una voluntad que a pesar de la libertad que tiene, ni siquiera desea pecar y por consiguiente ni siquiera lo va a hacer. De ahí que Juan menciona en su primera carta, en 3:2, que nosotros lo veremos como Él es, porque seremos como Él es. Adán era a imagen y semejanza de Dios. Nosotros seremos como Él es. No Dios, pero seremos como Él es. ¿Te das cuenta cómo la gracia de Cristo triunfó sobre el pecado de Adán?
sobre la transgresión de Adán? ¿Quién diría? No creo que Satanás en su, no sé qué tiempo tendrá de existencia, pero en toda su existencia pudo haber concebido un plan de redención de tal magnitud. Y es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 11 dice, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mereciendo la justicia, recibimos la gracia. Habiendo sido muertos por la justicia que merecíamos, recibimos la vida por la gracia que no merecíamos. Y después de todo eso, hermanos, y después que tú lo entiendes, todavía no vives o no vivimos a la altura de nuestro llamado, si todavía no correspondemos en nuestro diario vivir a querer vivir en santidad, querer honrar lo que Cristo compró, querer honrar la sangre de Cristo, querer honrar la sangre que me limpió de mis pecados para volver a caerme, a ensuciarme una y otra vez y luchar y desear y buscar exactamente lo pecaminoso de lo cual Cristo me salvó. Entonces yo no he acabado de entender, o yo todavía, o si lo he entendido, tengo un sentido de ingratitud demasiado grande que no me permite elevarme por encima de todo eso y decirle, Señor, yo necesito tu espíritu, tu llenura para poder vivir a la altura que tú me llamaste, a la altura que tú mereces. Menos de ahí no hace honor a tu sacrificio, a tu gracia, a tu sangre y a la manera como se invirtió la Trinidad en mi salvación. Padre, gracias. Señor, gracias por tu gracia. No hay otra palabra para decirlo. De manera que pudiéramos decirlo por la eternidad. Gracias, 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 gracias. Y no vamos a llegar. Porque es incomprensible la manera como tú te has invertido en restaurar a personas que eran tus enemigas, personas que estaban separadas de ti, personas que no querían saber de ti, personas que se habían rebelado en contra tuya. Y que a pesar de todo eso, en tu gran amor y en tu enorme gracia, en tu amor incondicional, en ese amor ágape que tú tienes, tú nos miraste con ojos de piedad y enviaste a tu Hijo. Y tu Hijo se fue a la cruz. Y allí colgado, extendió una invitación para que todo aquel que se reconozca como pecador, en necesidad de perdón, que esté arrepentido de su pecado, pueda pedirte perdón y tú perdonarlos. De manera que ellos también puedan ser declarados justos sin serlo. Y que ellos puedan, habiendo entendido eso también, reconocer que tú eres el Señor de su vida y no solamente el Salvador de su vida. Y que en ese momento en adelante ellos puedan vivir toda su vida para tu gloria. Hermano, si ese es tu deseo, tú puedes hacer eso ahí donde tú estás, entre tú y Dios. Tú puedes hacer eso antes de salir de este lugar. Tú puedes hacer eso en la noche cuando vayas a orar o al llegar a tu casa. Pero ya sabes lo que se requiere. En Cristo Jesús hemos orado y predicado y para tu gloria, oh Dios. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.